Ahí paramos a grabar. Bien, buenas tardes. Bueno, hoy empezamos con tema nuevo, ¿sí? Todavía no subí la clase de ayer, ahora después, hoy a la tarde subo las dos, la de ayer y la de hoy. Yo más o menos 2:15, o sea, 14:15 voy a tener que retirarme porque 14:45 tengo una reunión en la universidad por el tema de la acreditación de la CONEAU, ¿sí? Estoy citado como profesor y como investigador, así que... y voy a hacer una clase distinta a la de ayer, ¿sí? Vamos a trabajar con otra cosa, ¿sí? Vamos a trabajar con gases, con las leyes de los gases y entender un poquito cuál es el sistema. Así que les recomiendo que por favor vean la clase de ayer, porque la clase de ayer es en PowerPoint, pero hoy decidí este, eh, abordar el tema de otra forma. Bien. Les voy a mostrar, vamos a empezar con, a ver, esperen que lo pueda linkear acá. Ahí está. Los gases. Ahí está, ya apareció. Bien. ¿Se ve el simulador de fondo? ¿Sí? Esta es una Sí, simulación que yo ya les había comentado, que es esa página FET de la Universidad de Colorado, que tiene muchas simulaciones, ¿sí? Muchas de las cuales vamos a utilizar este año. Recuerden que ya la clase pasada les dejé para que vean, por favor, y que puedan descargar el archivo de Excel, que es el que tiene toda la parte digamos, de aplicaciones para química. Ahí ya tienen, por ejemplo, en la primera página, fíjense en la primera pestaña, que eso lo ven con el apartado, miren el video que ahí les dice cómo organizarse para poder ver cada hoja. Y ahí tienen para, por ejemplo, practicar ejercicios de estequiometría, para trabajar con reactivo ilimitante, etcétera. Y después tienen una página que también les va a mostrar toda la parte de gases, que es lo que voy a hablar hoy. ¿Qué son los gases? Ustedes recuerden que cuando uno habla de estados de la materia, ¿sí? La materia se presenta a nuestra imagen, ¿sí? Mínimamente, porque hay otros estados, ¿no? Pero en tres estados fundamentales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿En qué se diferencian estos tres estados? Porque yo puedo tener agua, es decir, el mismo compuesto químico, en los tres estados distintos. Y fíjense que estamos a una distancia del Sol tan especial y tan pragmática, que el agua existe en nuestro planeta en los tres estados: en el estado sólido, el líquido y el gaseoso, ¿sí? La diferencia fundamentalmente es el ordenamiento molecular. Después vamos a ver, cuando lleguemos al apartado de termoquímica, que dependiendo del nivel de desorden de un sistema, podemos pasar de un estado al otro, ¿sí? Si uno ve el estado mayormente ordenado, es el del sólido, donde las moléculas de agua, por ejemplo, se mantienen en este estado mediante enlaces que están firmes, que están fijos, que no se mueven, pero sí se pueden mover los electrones, ¿sí? A una temperatura, por ejemplo, de -10 grados centígrados, luego tenemos hielo, pero los electrones se siguen, ¿sí?, moviendo dentro de los orbitales, y por eso el agua mantiene sus enlaces intramoleculares, es decir, los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno, y se mantienen también enlaces puente de hidrógeno, que ahora no son móviles, pero que son fijos, y forman este cristal que es el hielo. Cuando pasamos al estado líquido, la diferencia es de que fundamentalmente, los enlaces intermoleculares entre moléculas de agua, que son enlaces puente de hidrógeno que ya vimos, se van a mantener, pero cambiando entre las moléculas. Eso hace de que el estado líquido sea totalmente plástico. Por eso, un sólido tiene forma propia. Yo, por ejemplo, saco un cubito de hielo del freezer o del congelador y mantiene su forma. Ahora, cuando pasa al estado líquido, ahora el agua, que es un líquido por excepción, ¿sí?, mantiene la forma del recipiente que lo contiene y adopta esta forma. Si yo paso, por ejemplo, un vaso de agua más chico a uno más grande, ¿sí?, el agua mantiene su estado y el volumen es el mismo. Y los enlaces intermoleculares entre las moléculas de agua, que son los enlaces puente de hidrógeno, van a dar esta forma y todas las propiedades que vimos del agua. Capilaridad, ¿sí? Después vamos a ver el alto calor específico, los puntos de fusión y ebullición, etcétera, ¿está? Ahora, cuando pasamos al estado gaseoso,
le tenemos que dar una energía capaz de poder vencer la unión de estos enlaces, y ahora las moléculas de agua, que ahora es vapor de agua, en el estado vapor no se mantienen unidas, es decir, se mantienen separadas, sueltas, aisladas. Y la distancia que hay entre moléculas es enorme. Por eso que un gas no tiene forma propia, ¿sí? Y ocupa todo el volumen del recipiente. Fíjense la diferencia con un líquido. Si yo tengo un vaso de agua y lo tengo por la mitad, la parte superior va a ser aire. O sea, ocupa hasta donde el volumen le permite, ¿sí?, completar. Y además los líquidos son muy poco compresibles. Y yo lo puedo comprimir hasta cierto punto, pero después no lo puedo comprimir más, porque las moléculas, a pesar de que hay espacios entre las moléculas, los espacios no son tan grandes como para poder comprimirlos. En cambio, en un gas sí se pueden comprimir hasta cierto punto. Por eso nosotros vamos a estudiar gases ideales, en donde se mantienen en un estado de presión y de temperatura que son ideal, porque si yo trabajo a muy baja temperatura y altísima presión, pasan a ser gases reales, tema que nosotros no vamos a ver en la asignatura. ¿Está claro? Por eso hay una cierta desviación de los gases ideales a los gases reales, pero son solamente para fines, sí, científicos y para proyectos de investigación, no para ustedes, ¿sí? Ahora, dentro de lo que uno tiene en el contexto de un gas, porque gas significa caos, por eso las moléculas se hallan constantemente en movimiento, colisionando entre sí y chocando contra las paredes del recipiente, ¿sí? Vamos a ver que hay tres formas o variables en las cuales, si yo puedo trabajar con estas variables, puedo determinar el comportamiento de un gas, que son la presión a la cual se encuentra el gas, la temperatura en la cual las moléculas, vamos a ver que a medida que aumento la temperatura, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí?, se mueven más rápidamente, y a medida que disminuye la temperatura se mueven más lentamente, ¿sí?, y el volumen que ocupa el gas, ¿sí? Por otro lado, también podemos ver el número de moléculas o el número de moles del gas, es decir, la masa del gas que tengo encerrada en ese recipiente, porque son partículas, ¿sí? Ahora, en este contexto, si yo quiero trabajar con 4 variables a la vez, ver un gráfico, ¿sí?, de 4 dimensiones es bastante complejo, ¿sí?, y prácticamente imposible de realizar. Ya de 3 dimensiones lo podemos hacer. Excel tiene graficadores para graficar en 3 dimensiones. Ustedes pueden graficar en 3 dimensiones porque grafican, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, esta taza, ¿sí? Esta taza yo tengo 3 dimensiones. Tengo el alto, tengo el ancho, el diámetro y tengo el espesor de la taza. O sea, tengo de alguna manera el volumen que ocupa la taza. Pero los científicos del siglo XVII y del siglo XVIII se encargaron de, en vez de trabajar con todas las variables a la vez, decir, bueno, vamos a dejar el número de moles constante. Es decir, la cantidad del gas que tengo encerrado en el recipiente va a ser siempre la misma. Y vamos a ver cómo varían de a pares las otras 3 variables, dejando una constante. Esto lo vamos a ver ahora en el simulador, ¿sí? Fíjense una cosa. Tengo el recipiente vacío, ¿lo ven? ¿Se ve el simulador? Sí. Con este pistón voy a inyectar moléculas. ¿Las ven? Acá agregué una cantidad de moléculas del gas. Fíjense qué pasó con la presión, que acá está medida en atmósferas. ¿Qué pasa con la presión? Voy de vuelta. Vamos a empezar el experimento de vuelta. ¿Ves que está en cero la presión? ¿Sí? Entonces voy a inyectar ahora una cantidad de gas. ¿Qué pasó con la presión? Aumenta. Aumenta. Bien. Fíjense que la presión es que está medida acá, en atmósferas. También la puedo medir, fíjense, en kilopascales o hectopascales, ¿sí? La presión, por ejemplo, que tenemos nosotros, ¿sí?, que escuchamos por la radio, ¿sí?, generalmente está en hectopascales. Vamos a poner a la atmósfera, que va a ser la unidad que tenemos. Fíjense que la presión de equilibrio aproximadamente es 14,3, 14,5. Va variando la presión, ¿la ven? Pero muy poco va variando. Y acá tengo la temperatura, ¿la ven acá arriba? Está en grados Kelvin o grados centígrados. Regla desde ahora.
Siempre que trabajemos con gases y con las ecuaciones de los gases para resolver ejercicios, la temperatura debe estar en grados Kelvin. La pregunta es ¿por qué? La escala centígrada y la escala Kelvin están desfasadas en 273 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 0 grados centígrado es igual a 273 grados Kelvin. Es decir, si acá tengo una temperatura de 27 grados centígrados, para hallar la temperatura en grados Kelvin, le tengo que sumar 273. ¿Cuánto me daría? 273 más 27. Hagan el cálculo. 300. 300. Miren Perdón, acá. ¿qué preguntaste? Se me tildó. Yo tengo la temperatura en grados centígrados. ¿La ves acá? ¿Que dice 27? Sí, Si le sumo 273, ¿qué temperatura tengo? $300. ¿De acuerdo? 300 grados Kelvin. ¿Sí? sí. O sea que tengo una presión de 14 y algo de atmósferas y una temperatura de grados Kelvin. Fíjense que ahí dice acá, mantener constante nada. Voy a mantener en constante ahora la temperatura. ¿Sí? Y voy a ver qué pasa con el volumen y la presión. ¿Sí? Esta es la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que es inversamente proporcional. Que si aumento la presión, el volumen disminuye. Si aumento el volumen, aumenta la presión. ¿Sí? Fíjense una cosa. Acá tengo una manija. ¿La ven al costado? En el simulador. Dejé la temperatura constante. ¿La ven acá? Dice mantener constante, ¿qué? La temperatura. ¿Sí? Miren qué pasa si cambio el volumen. Vamos a hacer una cosa. Acá me da un ancho. Profe, disculpa, ¿qué 9,100. pasa cuando aumenta el volumen? Cuando aumento el volumen, la presión disminuye. ¿Sí? Cuando disminuyo el volumen, son inversamente proporcionales. Si disminuyo el volumen, la presión aumenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjate que acá tengo, vamos a ponerlo como estaba, dice 10 milímetros, ¿lo ves? Acá abajo, el ancho, ¿se ve? Sí. Y la presión está en 13,9, 14, ¿sí? Fíjense qué pasa si el volumen lo llevo a la mitad. 5. ¿Qué pasó con la presión? Aumenta. ¿A cuánto? Estaba en 14. ¿Cuánto está ahora? Casi. 28. Aumentó al doble. Llevé el volumen a la El doble. mitad y la presión aumentó al doble. ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Porque son Sí. inversamente proporcionales? Entonces, si aumento el volumen, vamos a hacer una cosa. ¿Sí? Yo voy a llevar el volumen a 15. Supongan que la presión, vamos a hacer una cosa, condiciones iniciales y finales. Anoten esto. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Estamos? Profe, Condición ¿podrías inicial. repetirlo, por favor? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Presión inicial 14 atmósferas, vamos a poner. Volumen inicial 10 milímetros. Serían 10 milímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Pues esto tiene 10 por 10 por 10. Supónganse que el volumen ahora lo llevo a 15. O sea, el volumen final sería 15. ¿Cuál es la presión? Despéjenla.
Y se me quedaría 14 por 10 dividido 15. ¿Cuánto da eso? 9,33 y sigue 3. Vamos a ver. Lo voy a llevar a 15. ¿Lo ven acá? ¿Ven que cambió la presión? A 9,3, 9,4 aproximadamente. ¿Está? Sí. Bien. Bueno. Esa es la primera ley. Segunda ley. Ahora vamos a volver otra vez el experimento a cero. ¿Sí? Vuelvo a inyectar una cantidad de gas. No importa qué cantidad es. Esto es aleatorio. ¿Ven las moléculas cómo se mueven, no? Estas son moléculas de un gas determinado, cualquiera. Ahora voy a dejar constante el volumen. Y voy a ver qué pasa con la temperatura y la presión. ¿Sí? ¿Cuánto es la presión acá? Fíjense. Vamos a poner un poquito más de 10 atmósferas aproximadamente. A una temperatura de 300 Kelvin. ¿Lo ven acá arriba? ¿Se ve? La ley de Gay-Lussac dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura a volumen constante. ¿Lo ven acá? Volumen constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando aumento la temperatura? ¿Ven la temperatura? ¿Cuánto dice acá arriba? 300 Kelvin. ¿Sí? Vamos a aumentar. ¿Ve que le pongo calor abajo? La voy a llevar a el doble. 600 Kelvin la voy a llevar. Profe, ¿podés repetir? ¿Sería la presión es directamente proporcional? A la temperatura. Perfecto. 606 Kelvin. ¿Qué pasó con la presión? Estaba en 10, ¿se acuerdan? ¿Y ahora cuánto está? Sí, aumentó. En 20. Se fue al doble. Aumenté al doble la temperatura, se fue al doble la presión. ¿Está claro? Vamos al revés ahora. Vamos a enfriar el gas. En vez de 300 Kelvin, pero Profe, ¿esto por lo que dijiste de que a menor temperatura se mueven más lento las partículas? sí. Y fíjate, mira. Mira el simulador. Mira qué pasa con las partículas cuando le reduzco la temperatura. La voy a llevar a... Voy a tratar de llevarla... 227. Vamos a ponerla en 200. Estaba en 300 Kelvin, ¿se acuerdan? 200 Kelvin aproximadamente. Miren la presión a cuánto se fue. ¿Está? Acá, la presión 1 sobre la temperatura 1 son iguales a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Sí. dejando el volumen constante, presión y temperatura son directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Cómo dijiste, profe? Disculpa. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la presión. Cuando disminuye la temperatura, disminuye la presión. Fíjense una cosa muy común, chicos. Si ustedes se golpean y tienen un edema, por ejemplo, en la pierna, por un golpe, ¿qué se les aplica inmediatamente? Porque tienen dolor, ¿no? Por el edema. Hay líquido que Hielo. sale del tejido y tienen dolor. ¿Qué se les aplica enseguida? Lo primero, Hielo. 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 ¿Qué va a hacer el hielo? Va a disminuir la presión. ¿Está claro? Bien. Tercera ley. ¿Sí? Ahora, lo que tengo que dejar, ¿sí? Es constante ¿qué? Porque en el primero dejamos constante el volumen, ¿no?
¿Se acuerdan? La temperatura, perdón. Dijimos presión y volumen. Después dejamos constante la temperatura. Perdón, presión y temperatura, dejamos el volumen constante. ¿Y ahora qué tenemos que dejar constante? La presión. presión, ¿sí? Con lo cual, fíjense que acá tengo una presión de 11,5 atmósferas, ¿sí? Y ahora lo que dejo es la presión constante, ¿sí? Y voy a ver qué pasa con la temperatura. Miren qué pasa con la temperatura. O sea, temperatura y volumen. Vuelvo de vuelta, miren. Acá estoy vamos a ponerlo en 300 Kelvin, como estaba hoy, más o menos. Ahí está, 306 Kelvin, ¿sí? Vamos a poner la regla para que vean acá. Acá tengo 10,2 milímetros, ¿lo ven? Voy a aumentar la temperatura. Si son directamente proporcionales, que eso es lo que dice la ley de Charles, volumen y temperatura son directamente proporcionales. Si aumento la temperatura, ¿qué va a aumentar? La presión la dejé constante, ¿la ven acá? 11,2 El atmósferas. volumen. Miren qué pasa, miren el simulador. ¿Qué pasó Claro, cuando aumenta el aumenté la volumen. temperatura? ¿Ven? Aumentó la temperatura y ¿qué aumentó? El volumen. Si disminuye la temperatura, ¿qué va a pasar? Disminuye el volumen. Disminuye el volumen. ¿Queda claro? ¿Sí? Es decir, Sí. cuando uno trabaja con gases, ¿sí? Va a tener estas tres variables. La otra es el número de moles. Vamos a dejar el volumen constante, ¿sí? A ver si tengo el otro. Espera. Explorar. No, este es para presiones parciales. No, este no me va a servir. Bien, vamos a demostrarlo acá. Fíjense una cosa. Voy a tratar de dejar... a ver si puedo dejar el volumen constante. Sí. Voy a agregar partículas. ¿Sí? Miren qué pasa cuando agrego partículas. Dejé el volumen constante, pero no. Ahí está. Vamos a llevarlo a 10 a esto. Vamos de vuelta. Dejo el volumen constante y agrego partículas. Miren qué pasa con la presión. ¿Y qué pasa con las partículas? Acá voy a poner un contador de colisiones. Fíjense qué pasa que las colisiones, estos choques, que lo vamos a ver la clase que viene, son choques elásticos. ¿Qué quiere decir que sean elásticos? Que a medida que las moléculas chocan entre sí, no se mantienen unidas, siguen en distintas direcciones y van a colisionar con la pared del recipiente. Y a medida que agrego moléculas, miren qué pasa con la presión. Está la temperatura constante y el volumen constante, ¿lo ven? Miren qué pasa con la presión. Va a llegar un momento que ya el recipiente no acepta más. Si yo abro, miren qué pasa con las moléculas del gas. ¿Y qué pasa con la presión? A medida que saqué moléculas, Claro, disminuye, ¿no? disminuye. Esto es, ¿vieron los encendedores comunes que tenemos? Esos encendedores de plástico. Adentro tienen gas butano. Ese gas está en forma líquida. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cargaron alguna vez un encendedor de esos?
¿Con una garrafita? ¿Alguno cargó No. un encendedor a gas? Bueno, esas garrafas tienen gas butano a alta presión, muy altísima presión. Por eso cuando ponemos el encendedor, lo que hace es salir el gas y se va cargando de líquido, de alguna manera, ese recipiente. Y si ustedes lo ven, es líquido. ¿Qué pasa cuando presiona la válvula sin encender la chispa? ¿Qué pasa con el gas? ¿Se sale? Sale, ¿sí? ¿Y sale como gas o sale como líquido? Como gas. Como gas, ¿sí? Y Ah. está, porque ¿qué pasa? Iguala la presión con la atmosférica, por eso puede escapar a la atmósfera. ¿Sí? La atmósfera, ayer comentamos esto, es un conjunto de ¿qué? Cuando yo digo presión atmosférica, ¿qué es la atmósfera? Un conjunto de gases. Es un conjunto de gases, ¿sí? Que en su mayoría, digamos, lo que nosotros respiramos, ¿sí? Lo que entra dentro del aparato respiratorio, que lo que hacemos es ventilar, pues la respiración es celular. Respirar está mal dicho, por eso ténganlo como idea ahora, cuando lleguen al respiratorio, ¿sí? Lo que hace el aparato respiratorio es ventilar, ¿sí? O sea, entrar una cantidad de gases para poder asimilar el oxígeno, ¿sí? Porque el nitrógeno del ambiente no nos sirve a nosotros, y exhalar el dióxido de carbono, por eso es inspiración, ¿sí? Y expiración. En la inspiración entran los gases y en la expiración salen gases, ¿sí? Lo que sale como gas es dióxido de carbono y agua, ¿está? Ahora, estos gases que están en la atmósfera, a nivel del mar, estamos a una presión de una atmósfera, ¿sí? ¿Qué pasa si me voy, por ejemplo, a una montaña a 4.000 metros de altura? ¿Es mayor o menor la presión? Mayor. ¿Les parece? La atmósfera es un conjunto de gases, ¿sí? Mm. Los gases son partículas. Están sometidos a la misma acción de la gravedad que nosotros. Por eso podemos estar pisando el suelo, si no estaríamos flotando, ¿está? Están atraídas esas partículas hacia el centro de la Tierra con una aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Ahora, si me voy mucho más arriba, la columna de gases es menor, porque tengo menor distancia hacia el centro de la Tierra, con lo cual la presión atmosférica es menor. Por eso nos apunamos. No solo nosotros, hasta los autos se apunan, porque hay menos oxígeno. ¿Está claro? Si me voy a una montaña a 4.000 metros de altura, la presión seguramente va a ser de, en vez de una atmósfera, 0,6 atmósferas. ¿Sí? Un 40% menor. ¿Está claro? Por eso tenemos menos oxígeno y los deportistas tienen que ir antes para poder, ¿sí? Adaptarse a la falta de oxígeno. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Por hoy hasta acá. Les voy a dejar esto en la página ya mañana para que lo puedan utilizar ustedes y puedan corroborar lo que les dije. Tienen varios simuladores para poder trabajar. Esto lo vamos a trabajar la semana que viene, esto y esto, estos dos apartados, ¿sí? Y en el mismo simulador, si buscan, ¿se ve de fondo el simulador? ¿Se ve todavía? Sí. Bien. Sí. Tienen una introducción y esto que es propiedades de los gases. Yo les voy a dejar los dos links para que ustedes puedan trabajar. Acá, por ejemplo, en introducción a los gases, que es otra simulación, tienen esto, tiene una introducción y después tienen las leyes. Lo que acabo de decir recién, lo mismo que acabo de decir recién, para poder trabajar con las leyes. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿hoy dejás el parcialito o no lo No, subiste? no, hoy no tienen pasito porque no tienen teoría, chicos. Semana que viene sí, ¿sí? Por eso les pido que por favor vean el video de la clase de ayer, porque ahí hicimos algunos problemas, etcétera, ¿está? Bien, ¿después Eh, subís algún las dos power cosas, o...? las dos, sí, sí, va a estar el PowerPoint y van a estar las dos clases linkeadas. Una cosa más que les voy a mostrar antes de irme, ¿sí?
Esperen que lo quiero abrir. Yo les dejé ahí ya en la plataforma, ¿sí? Esto, esperen que voy a cortar acá y voy a mostrar esto. Vamos a ir a inicio. Ahí está, ahora sí me va a dejar. Bien, vamos de vuelta. No sé si ya lo descargaron a esto y vieron los videos. Yo les pido por favor que lo hagan, ¿sí? Esto estaba ya en el apartado de leyes de la química y tienen todo para trabajar con esto. ¿Se ve de fondo que dice introducción a la química? Sí. Y tienen varios Sí. botones. Bueno, si eligen, esto véanlo por favor en los videos después. Si eligen función y con vista previa, vamos a ir ahora a la parte de leyes de los gases, ¿está? Que es lo que acabo de decir recién. Aceptar y entra en la página. Vamos a borrar esto. Y acá vamos a ponerle el no que tenía. ¿Sí? Bueno. Fíjense, procesos isobáricos. Isobáricos quiere decir a presión constante. Isotérmico a temperatura constante. Isocórico habla de, perdón, sí, a volumen constante. Entonces, acá tengo lo mismo que vimos recién, lo van a tener en la filmina. ¿Cómo trabajan con esta página? Yo les decía ayer, porque una de sus compañeras preguntó que los ejercicios de la guía a veces les resultaban pocos. Bueno, acá tienen para practicar ustedes. Por ejemplo, temperatura inicial, pongo el valor, 300 grados Kelvin. Volumen inicial, 2 litros. Temperatura final, quiero averiguar la temperatura final. Vamos a poner que aumento la temperatura. ¿Qué pasará con el volumen? Vamos a ponerla en 500. Y acá voy a poner las unidades. Fíjense qué pasa si pongo centígrados. La temperatura debe estar en Kelvin. Ya me lo está diciendo al lado. Lo pongo en Kelvin, no pasa nada. ¿Está? Volumen lo voy a poner en litros. Lo puedo poner en litros, en mililitros. Miren el video ayer porque di la equivalencia entre volúmenes, entre volumen y capacidad. Y la temperatura en Kelvin. ¿Está? Fíjense acá, donde dice soluciones. ¿Sí? Le pongo calcular, le pongo que sí, y automáticamente me dice que el volumen final es de 3,3 litros. Y acá me dice, aquí aparecerá el valor de la incógnita en la unidad correspondiente. ¿Está claro? Ustedes pueden acá inventar lo que se les ocurra y acá van a tener la solución. Por ejemplo, borro esto. Voy a un volumen inicial de 200 litros. Una temperatura de 50 grados Kelvin, muy baja. ¿Sí? Y un volumen final de 100 litros. ¿Sí? Acá pongo en litros. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 100 Kelvin. ¿La ven acá arriba? Lo mismo le va a pasar con esto, que ahora son procesos isocóricos a volumen constante, y lo mismo isotérmico a temperatura constante. Acá recuerden poner sí, acá se los dice. Si ponen S, efectúa el cálculo, si ponen N, no lo efectúa. Y acá tienen para trabajar con la ley de los gases ideales que la van a ver en el video. Una presión, por ejemplo, de 2 atmósferas, un volumen inicial de 500 litros y una temperatura inicial de 300 Kelvin. ¿Sí? Le pongo calcular, sí, me da un número de moles de 40,7 moles. Y acá tienen la fórmula. Presión por volumen igual al número de moles por R por T. Y esto es para densidad de gases. Borro datos, fórmula molecular, vamos a poner monóxido de carbono. Masa molar, ¿cuánto sería la masa molar del monóxido? 16 más 12, ¿cuánto es? 28. ¿Está? Le pido calcular y me da el cálculo. Y acá tienen la fórmula de cómo sacarlo. Por favor, usen esto, porque esto me llevó bastante trabajo hacerlo. ¿Sí? Esto es diseño propio. Y es muy didáctico.
tienen un montón de funciones. Acá tienen estequiometría, por ejemplo. ¿Tá? Balancean la ecuación. Si la balancean mal, fíjese que acá pongo un 3, me dice que está mal, que reintente. Pongo un 2 y ahora sí me lo toma. Acá pongo los gramos de clorato y automáticamente me calcula los gramos de cloruro de potasio y de oxígeno que se forman. Acá tengo la reacción de urea. Esta es para reactivo limitante. Pongo, por ejemplo, 14 gramos de amoníaco y pongo 60 gramos de dióxido de carbono. Le pongo reactivo limitante y me dice que el exceso es de dióxido. Con esto pueden trabajar para poder hacer los ejercicios de estequiometría. ¿Está? Con recalcular, borra esto y arrancan de vuelta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Utilícenlo, por favor, porque esto les va a servir. Es muy útil y pueden trabajar después van a trabajar con soluciones, con muchas cosas con esto. Así que bueno. Bueno, después les dejo las clases grabadas, ya me voy a la facultad y nos veremos el martes próximo. Ayer les avisé que el parcial, fíjense que ya están ahí yo actualicé ya el programa, actualicé los cronogramas, tanto el de teoría como el de práctica. El parcial va a ser en teoría, presencial, es decir, que ese martes tienen que estar en la facultad. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Va a ser el martes 13:30 presencial en la facultad. O sea, ese día no van a tener teoría, van a tener solamente el examen. ¿Sí? ¿Profe, es el día 13 de junio? Fíjate que está en plataforma, no. No, me parece que es más adelante. 27 creo que es. Sí. Es 27 porque el 26 lo tiene la comisión 2 y 3. ¿Sí? Ustedes Dale, tienen, gracias, profe. ustedes tienen el martes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Les dejo esto grabado después, ¿está? Dale, profe, Hasta luego, gracias. chicos. Adiós. Chau, chau. Chao.